Vamos a seguir. Si me escuchan? ¿Se oye bien? Vamos a continuar con el capítulo 2. Un sueño olvidado y su interpretación. Dice en el versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y el versículo 10, asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Pues, ¿qué pasa? Que este rey, Nabucodonosor, tiene un sueño que olvida y le manda a sus siervos, a los más sabios, magos y muchos de ellos que tenían poderes ocultos, los manda a llamar para que le digan qué soñó y no podían, y les decía: esto es imposible, o sea, ningún hombre sobre la tierra puede darte esta revelación. Y tal poder tenía Nabucodonosor que fácil les dice: los voy a matar. Si no saben, voy a acabar con sus vidas. Él tenía ese poder absoluto de matar o dar vida humanamente, ¿no? Pero no sabía que había otro arriba de él, que era el que le daba esa autoridad. Y entonces, cuando pasa todo esto, se entera Daniel, ¿sí? Se entera Daniel de esta situación. Dice: y buscaron a Daniel, versículo 13, y a sus compañeros para matarlos. Entonces, versículo 14, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál sea la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación. Entonces, ¿qué hizo Daniel en esta situación donde los iban a matar a ellos y a todos los sabios? Era en serio lo que dijo el rey, no era un juego. Dice el versículo 17 que fue a orar. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Qué hermoso es tener esos amigos y esos compañeros de oración, ¿no? Que está una situación
por la cual hay que orar y que puedes acercarte a ellos y sabes que van a orar contigo, van a interceder contigo. Y Dios escuchó su oración y Dios le reveló a Daniel cuál era ese sueño. Y dice el versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Versículo 23. Oh Dios de mis padres. ¿Qué padres habrá tenido Daniel? ¿Qué padres? No se dice nada de sus papás, pero ¿qué papás habrá tenido Daniel que dice al Dios de mis padres? Al Dios de mis padres. Te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, y pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué hermosos versículos, qué poderosos, qué tremendos versículos lo que estamos leyendo aquí. Y vuelvo a reiterar, hermanos, si Daniel no tuviese una revelación de quién era su Dios, hubiera sido deslumbrado. Se hubiera deslumbrado por la realeza y poderío de Nabucodonosor. No fue deslumbrado. Menospreció sentarse a la mesa del rey más poderoso del mundo porque él quería agradar a Dios. A veces, y no es para que traer condenación, ¿no? Y lo hemos dicho, no lo hagan ni lo sientan personal. Pero aún en esa mesa del Señor, en esa comunión a la que hemos sido invitados a ser parte de, a veces no asistimos, no nos nace ir. Pero ¿qué tal si nos invitara el presidente de la República a ir a comer? A lo mejor dirías, ay, no, yo no iría, me cae mal, yo no voté por él. Pero quién sabe, ¿no? A lo mejor ahorita porque no te invita, pero a lo mejor te invitara, ahí estarías. O el presidente de Estados Unidos o alguien famoso. Allí estaríamos sacándonos selfies, repito, como hace rato, pero las cosas de Dios, no. Daniel tenía una visión tan clara de quién era Dios, porque fíjense lo que dijo. Sea bendito el nombre de Dios, versículo 20, de siglos en siglos. Acuérdate que el tema principal del libro de Daniel, te dije que es el gobierno y el poder de Dios sobre todo, ¿sí? Ese es el tema. Y Daniel lo sabía, y aquí lo dice. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Y fíjate lo que dice. Quita reyes y pone reyes. Él sabía, ahorita puso al rey de Babilonia, pero al rato lo quita. Pero el que permanece como rey es él. Y él es a quien tengo que agradar. ¿Sí? Él es a quien tengo que servir. Porque un rey está y al otro día no está. Un imperio nace y al otro día no existe. Pero el que siempre está, el que siempre está, el que siempre está y estará por la eternidad, arriba de todo, a ese es a quien yo sirvo y ante quien yo me rindo. Y él lo tenía claro. Por eso cuando Nabucodonosor lo invitó a su mesa, no le movió el tapete, porque él conocía al verdadero rey. Dice, y da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Hay personas que están más metidas estudiando, pues no sé, una carrera y libros, si quieren ser sabios, si quieren ser inteligentes, si quieren tener diplomas. Pero el que da la sabiduría y la inteligencia es Dios. A Él hay que buscar. Yo te aseguro que si tú buscas a Dios, primeramente, Él te va a dar la sabiduría en tu trabajo y en tu escuela y a donde vaya, sabiduría que ninguna universidad da. Va a estar ahí la gracia de Dios. Él da la sabiduría. Él es la fuente de la sabiduría. Dice, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Gracias, Señor.
A ti te alabo, Dios de mis padres, a ti te bendigo, porque la sabiduría, el poder, la gracia no vienen de nadie, sino de ti, Señor. Y esa fue la característica de Daniel. De ti, Señor, viene todo. Yo no sería nada, Señor, yo no soy nada. Tú eres el que revelas, tú eres el que das a quien tú quieras. Yo no tengo nada en qué gloriarme. Si Dios te usa en algo, si Dios te ha puesto en eminencia en alguna parte, hermano, ten cuidado de verdaderamente agradecer y glorificar a Dios, porque quiero que sepas, que me perdones, pero tú y yo somos nada y nadie. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el que da y quita, es el que da sabiduría, el que da entendimiento, el que da inteligencia, el que da vida y el que la quita, el que da como quiere y a quien Él quiere. A Él solamente. Y Él le daba gracias por haberlo dado esta revelación. Versículo 24. Después esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Y dice el versículo 25, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá, de esos deportados, esos que trajimos allá de Israel, de esos extranjeros, dice, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos. Pero hay un Dios en los cielos. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones. El mensaje de Daniel fue prioritario, fue lo primordial, dar a conocer a Dios. Dar a conocer a Dios. Ni los sabios, ni los astrólogos, ni las universidades, ni las religiones, nada de eso salvan, nada de eso tiene poder, solamente hay un Dios. Hay un Dios que lo sabe todo y que todo lo puede. Y ese Dios, Rey, a ti le ha placido a ti, Rey, revelarte lo que ha de suceder en el tiempo futuro. Hermano, cuando te jactes que Dios te dé una revelación y te creas muy espiritual o muy especial porque Dios te dé una revelación, acuérdate que Dios se la dio, la revelación de lo que iba a suceder, a un rey pagano. A un rey pagano Dios le dio la revelación de los reinos futuros hasta la actualidad y lo que va a suceder a ese rey Nabucodonosor, a ese rey idólatra y pagano. Dios lo escogió para darle a conocer sus planes. Dice, y entonces, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, hasta eso le supo decir, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Dios no inventó un plan. El plan de lo que va a pasar en toda la humanidad y la eternidad, hermanos, no lo puedes entender, pero el plan ya existía desde la eternidad. No lo inventó aquí Dios, no lo creó Dios el plan, sino se lo reveló, porque el plan ya estaba, ya existía. Y dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque, fíjense cómo Daniel dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. ¿Qué respuesta de Daniel? A mí se me reveló, rey,
Pero fíjate lo que dice David, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los demás, sino porque Dios así lo quiso. Luego nos queremos creer muy sabios porque Dios nos revela algo como si fuéramos mejores que los demás. Hermano, no eres mejor que los demás. Yo no soy, no porque te estoy compartiendo esta clase, tengo más sabiduría que tú. Si tú piensas que yo tengo más sabiduría que tú, estás equivocado. Te estoy compartiendo esto porque Dios así le plació usarme para esto. Y a Dios le placerá usarte para otra cosa o te está usando para otra cosa. Pero dejemos de pensar que tenemos más que otros. No tenemos más. Tenemos más y tenemos a Cristo. Es lo único que podemos decir que tenemos. El valor que tenemos es Él. Qué humildad de Daniel. Qué humildad de Daniel. Y empezó a decirle lo que él veía. Vamos allá a sus hojas. Y quiero preguntarles a ustedes esta historia de Daniel. ¿A qué historia ¿cómo se dice? Se les hace parecida de la Biblia. Les quiero preguntar, ¿qué historia parece como si fuese tan similar la historia? Exiliado, llevado lejos de su tierra. Muy bien, muy bien. A José. Sí, a José. Entonces, ¿por qué? Porque José fue exiliado, puesto en la cárcel, y después José fue elevado en Egipto a un puesto como de primer ministro. Precisamente fue lo que pasó con Daniel. Fue elevado después de interpretar el sueño a un puesto de primer ministro como José. Fue exiliado, la pasó mal. Después el faraón tuvo necesidad de la interpretación del sueño y José fue traído a él para explicarle el sueño y fue elevado a la posición de primer ministro, igual que le pasó a Daniel, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata este sueño. Otra cosa importante en este capítulo es que por primera vez vemos la expresión Dios del cielo. Esa expresión no se había visto antes en la Biblia, ¿verdad? Pero es importante porque el templo ya había sido destruido, Jerusalén había sido destruida, y en el libro de Ezequiel habíamos visto que la gloria de Dios había dejado el templo y se había ido al cielo. Y Daniel dice, Dios del cielo. Encontramos por primera vez esta expresión, Dios del cielo. Vamos a ver el sueño. El sueño que tuvo Nabucodonosor, y muy bien, era acerca de los tiempos futuros. Pongan mucha atención, por favor. Vio una imagen en ese sueño tremenda, una imagen tremenda. Vamos a ver el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Esa imagen representa los gobiernos gentiles. Y siempre los gobiernos, pues es poder, es autoridad. Y esa imagen representa el gobierno del hombre como una imagen grande y temible, terrible, ¿sí? Imponente. Y es así como nosotros percibimos al gobierno o los gobiernos, como a los mandatarios, a las naciones, a los ejércitos, los percibimos como algo imponente, algo poderoso, algo que si te dicen ahora que estamos viviendo la pandemia, que si te dicen, ¿sabes qué? A partir de tal fecha, si no tienes la vacuna, por ejemplo, no vas a poder entrar a otro país. Y pues, ¿qué pasa, hermanos? ¿Tienes tú poder para no obedecer? ¿Tengo yo poder para no acatar? No, estamos de alguna forma bajo ese poderío de ese gobierno humano, ¿sí? El gobierno de los gentiles, estamos bajo ese poderío humano y esa era la imagen grande y poderosa que vio. Pero esa imagen tenía ciertas características, ¿sí?
vio que la cabeza de esa imagen era de oro fino. Y después, esa es como la primera parte, la cabeza. Y ese hombre, porque era un hombre, gobierno humano, ¿sí? Gobierno humano, gobierno del hombre. La cabeza de esa imagen era de oro. Y luego bajaba el pecho y los brazos, ya no eran de oro, eran de plata. Y luego bajaba y el vientre y los muslos ya no eran de plata, eran de bronce. Y luego las piernas cambiaban a hierro y después los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Y de repente una piedra en ese sueño que es cortada, una piedra como que sale volando, esa piedra, y esa imagen de hombre que parecía, como decía, gloriosa, grande, temible, esa imagen tremenda. De repente esta piedra que sale volando le pega a esa imagen y la destruye. Tan poderosamente la destruye que dice que la pulveriza. Y ese polvo se lo lleva el viento, y cuando el viento se lleva el polvo, ¿qué queda? Nada, ni rastro. Y de repente esa roca se transforma en un gran monte que llena toda la tierra, ¿sí? Ese fue el sueño. Ahora vamos a ver su interpretación, que está a partir del versículo 36. La estatua representaba los poderes mundiales, ya lo vimos, el gobierno del hombre, el gobierno de los gentiles, las potencias mundiales. Y una característica es que cada metal que conforma cada reino, o sea, en total estamos viendo, ¿cuántos gobiernos estamos viendo? 5. 5 gobiernos. Cada gobierno está compuesto de un metal, pero ese metal va en decadencia, porque el oro está aquí, hasta lo vemos en las Olimpiadas. En las Olimpiadas, cuando les dan medallas, el primer lugar le dan medalla de oro. Al segundo lugar, de plata. Y al tercer lugar, de bronce, porque se van degradando la calidad de esos metales. Y así este gobierno va degradándose. La calidad va degradándose. Entonces, la cabeza de oro representaba a Babilonia. El reino de Nabucodonosor caería con su dominio absoluto y sería sucedido por otros reinos inferiores. Esa cabeza representaba a Babilonia. La cabeza de oro era el reino de Babilonia. Acuérdense que Babilonia era una potencia tremenda. El poder que tenía Nabucodonosor era absoluto, era una monarquía absoluta, a tal grado que, fíjense ahí, dice... Versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, versículo 37, eres rey de reyes. Humanamente, rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino. ¿Sí? La explicación. Tú dominas sobre todos los reyes de la tierra. Tú eres el rey más fuerte de todos los otros reyes. Todos los reyes de la tierra se doblan ante ti, rey. Y la razón que eso sucede ¿es por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino. Si el Dios del cielo no te hubiese dado el reino, no serías tú la cabeza de oro. Pero a Dios, por sus propósitos, te ha dado el reino. Acuérdense que solamente hay una autoridad, es Dios. Los demás tienen una autoridad delegada. La autoridad es Dios. Tan es así que Jesús le dijo al César, ¿verdad? Porque le dijo el César, ¿no sabes que yo tengo el poder sobre ti de darte vida o darte muerte? Y le contestó Jesús, ninguna autoridad tuvieras si no te la hubiera dado mi Padre que está en el cielo. Y ya no supo qué decirle. Aquí Daniel le dice, te la ha dado Dios, rey. Tú eres rey de reyes, porque tú gobiernas sobre todos los reinos de la tierra. Versículo dice, porque el Dios del cielo te ha dado reino, fíjate, le ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
O sea, hay gente que puede tener mucho poder, pero no es majestuosa, no es esplendorosa. Nabucodonosor tenía reino, tenía poder, tenía fuerza y tenía majestad. Por eso tenemos que entender lo que él tenía para entender el orgullo que tenía. ¿Sí? Hay gente que tiene poder, pero no tiene ni elegancia. Él tenía todo esto. Dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Todo el dominio sobre todas las cosas, sobre todos los habitantes de la tierra, tú reinas, tú dominas, tú tienes el poder, pero te lo ha dado Dios. Tú eres la cabeza de oro, rey. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Y ese otro reino cuál era? Era el reino de Medo y Persia, que vimos en el vamos a ver en el capítulo 5, cómo el rey Darío derroca a Belsasar. ¿Sí, verdad? ¿Se llama así? Que me confundo con el nombre de Daniel. ¿Sí? Que era el hijo de Nabucodonosor. ¿Sí? Acuérdate que Daniel sirvió en 2 reinos. Daniel está diciendo, después de ti se va a levantar el reino medo-persa. Se lo estuvo diciendo Daniel y a Daniel le tocó vivirlo. Le tocó vivir esa transición. Le tocó vivir cómo Babilonia fue derrocada por este gobierno o por este rey de Medo y Persia. Dice, estamos en el significado del sueño, el pecho y los brazos de plata. Dice, de Medo y Persia, aunque no tuvieron la gloria de Babilonia, el reino de Medo-Persa, no tuvo la gloria de Babilonia, no fueron inferiores en cuanto a fuerza, ¿sí? No tuvo la gloria de Babilonia. Babilonia era gloriosa, era esplendorosa, era majestuosa. Medo-Persa no tuvo eso, pero no era menos fuerte. ¿Por qué? A tal grado era su fuerza que derrocaron a Babilonia, ¿sí? Entonces, ahí se refiere, discúlpenme, me distraje un poquito, a Medo-Persa. Y luego, el vientre y los muslos de bronce se refieren a Grecia. El bronce es menos valioso que la plata, pero el bronce es más fuerte. Tan es así que dice, versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cual, fíjense, dio la característica, ese reino que se va a levantar, el tercer reino después de ti, rey, va a ser de bronce, pero el bronce es más fuerte, es más resistente que la plata. No es de igual pureza que el oro, no es de igual esplendor que el oro, no es de la misma calidad ni igual de valioso, pero es más fuerte. Dominará sobre toda la tierra. Y se cumplió. Se cumplió con Alejandro Magno, que está en la historia universal. Alejandro Magno llegó a tener dominio sobre el mundo entero de su época, desde Europa hasta Egipto e India, incluyendo Israel. Conquistó velozmente y tremendamente todas esas naciones al grado, fíjense, al grado que dominó, que quiero que tú me digas, y lo vimos desde el principio, la Biblia fue escrita básicamente en 2 idiomas. El Antiguo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, excepto algunas cosas, como vimos aquí, que fue en caldeo. ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? En griego. ¿Por qué? Porque habla del poderío, la influencia que alcanzó el imperio griego. A tal grado era la su influencia que el idioma que se llegó a hablar era el griego. Y después
de que el imperio de Grecia se extendió y dominó, y se cumplió lo que dice aquí, que dominó sobre toda la tierra, se levantó otro reino, ¿sí? Otro reino. Ese imperio de Grecia, en la palabra de Dios, no lo alcanzamos a ver. Vemos el imperio medo-persa. ¿Por qué? Porque nos tocó verlo aquí en Daniel, cómo de Babilonia se pasa el medo-persa. Y el imperio de Grecia ya no nos alcanzó a ver, porque meramente el periodo de Grecia, el reinado de Grecia, el gobierno y el dominio de Grecia abarcó una parte que no está escrita porque no era inspirado por Dios, que son los años entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay 400 años que no habló Dios palabra inspirada. Durante esos años estuvo el reino de Grecia. Pero después Grecia fue derrocado por otro cuarto gobierno mundial que fue ¿qué? Roma. Por eso nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, los profetas pasaron de Babilonia a que dominara el gobierno de Medo-Persia. De Medo-Persia salió Ciro. Ciro les dio permiso de regresar a su nación y termina el Antiguo Testamento y de repente entramos al Nuevo Testamento y vemos otro escenario político muy diferente al del Antiguo Testamento. ¿Qué sucedió? Pues bueno, cuando entramos al Nuevo Testamento, estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Daniel, que después de Grecia se levantó el Imperio Romano, y es el imperio que vemos cuando se abre el telón en el Nuevo Testamento. El gobierno y el imperio que domina ya no es más los medo-persas, sino es el Imperio Romano. Y antes del Imperio Romano fue el Imperio de Grecia, pero ese no lo vimos porque eso está escrito en la historia universal y es el periodo que abarca entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué habla del Imperio Romano? Vamos a ver qué dice del Imperio Romano. Dice, y el cuarto reino, versículo 40, será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bueno, habla de un imperio que aunque es un metal más corriente, mucho más corriente que el oro, si hay algo fuerte, es el hierro. El hierro es muy fuerte. Y ese es el Imperio Romano. Allí en su estudio pueden leer que el hierro representa muy bien el Imperio Romano, que se caracterizó precisamente por esta descripción. Desmenuza y quebranta todas las cosas. Los soldados romanos utilizaban armaduras de hierro. Son tan famosos los soldados romanos. Cuando pensamos en un soldado romano, vemos a un soldado que toda su armadura era de hierro de pies a cabeza. Y eso cualquier persona, hasta alguien que no sepa de historia y no le importe, pero vea películas, sabe que un soldado romano automáticamente en nuestra cabeza es alguien que toda su armadura es de hierro. Así que perfectamente el metal de esta imagen describe cómo sería ese reino. ¿Qué tantos detalles da Dios, verdad? De lo que va a pasar. Que nos confirma que todo es un plan de Dios, que Dios tiene todo en sus manos, ¿sí? Y entonces fueron conocidos como las legiones de hierro en Roma, que eran fuertes e invencibles. Y vemos un quinto gobierno donde dice que los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, que va a ser como el último gobierno humano. Representa el Imperio Romano reavivado, quiere decir, hermanos, que el último gobierno gentil, el Imperio Romano que fue destronado hace muchos años, que cayó el Imperio Romano, la gran caída en la historia del Imperio Romano, ese Imperio Romano que cayó va a resurgir en los últimos tiempos. Por eso es de llamarnos la atención que en Europa desde hace más de 30 años se gestionó
lo que se llama una comunidad europea, ¿sí? O comunidad europea de estados independientes, una Unión Europea, donde ellos manejan una moneda en común. En este momento es la moneda, el euro. El euro no se usa en todos los países de Europa, pero en muchos de los países de Europa se usa esta moneda. Ahorita no sé cuántos países en este momento pertenecen a esa comunidad europea. Hay momentos en que hay 13, en que hay 12, en que fluctúan, pero la Biblia dice que a final de cuentas va a haber 10 naciones, que son los 10 dedos que van a pertenecer a ese imperio romano o Unión Europea, que hoy conocemos como Unión Europea, de esos países que son partes de esa, que tienen una sola moneda y que se unen en alianzas para tener mayor poder, ¿sí? Porque es lo que el hombre busca, alianzas para tener un mayor poder, para tener un mayor respaldo, ¿sí? Para tener un mayor apalancamiento. Pero dice, ahí lo van a ver, versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa es la interpretación del sueño. Este último reino, ¿sí? Que son alianzas humanas y donde el imperio romano alcanzará otra vez fuerza, ¿sí? Alcanzará poder. Ese va a ser el último reino con alianzas humanas. Ese va a ser el último reino de los gentiles, porque entonces se va a levantar el último reino, que es el reino de Dios, del Mesías, del Cristo de la gloria, derrocando a todos los gobiernos humanos, y Él va a reinar por la eternidad. Y eso, hermanos, está próximo. Porque ya pasó la cabeza de oro, Babilonia. Ya pasó el pecho que era medo-persa. Ya pasó Grecia. ¿Y qué otro dijimos? Ya pasó el imperio romano. Y ahora estamos en la antesala o gestándose ese último gobierno de alianzas humanas y donde el imperio romano está resurgiendo, que va a ser el último gobierno de los gentiles. Se me acabó mi batería de mi computadora. ¿Me pueden decir la hora que es? A lo mejor hacemos un descanso mientras... 6:48. Bueno, todavía tengo tiempo. Vamos a seguir. Voy a tratar de seguir con mi teléfono. Denme un segundito. No encuentro. ¿Dónde está el archivo? Bueno. No encuentro la forma de ver el archivo, hermanos, que les mandé, así que vamos a hacer, son las 6:49, vamos a hacer 10 minutos de descanso y a las 7, si nos podemos reunir en 10 minutos para hacer la recta final. Voy a tratar de irme un poco más rápido con los demás capítulos. Que Dios les bendiga y nos vemos en 10 minutos. Gracias.